Muy buenas, bienvenidos a este evento sobre tratamiento de la discriminación en el seguro de personas. Son tiempos complejos donde se suman muchas inclemencias impensables hace justo un año. Creemos que es importante, no digamos ya con la que está cayendo, no perder de vista la denuncia, la exposición de actitudes de intolerancia, situaciones de exclusión, de ausencia de oferta de servicios, en definitiva, de discriminación en este caso en el mundo de los seguros. Por eso esta convocatoria, en la que tengo que agradecer el interés a todos los que nos seguís y en especial a quienes van a aportar su granito de arena con sus exposiciones. En primer lugar, contaremos con el ilustrísimo señor don José Vicente Soler Gironés, director general de Economía Sostenible de la Comunidad Valenciana, quien en unos segundos procederá a la apertura de la jornada. Y por orden de intervención también tendremos con nosotros a Gonzalo Iturmendi, abogado, secretario de AGERS, a un servidor, también letrado, director de un programa de radio denominado Ventaja Legal, de divulgación de temas jurídicos en Capital Radio, a Emilio Fiances, actuario de seguros, a Patricia Suárez, presidenta de Asufin desde el mundo de los consumidores, a Carlos Yuc, corredor de seguros, a Florentino Pastor, presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Alicante, a quien hay que agradecer también la colaboración de su organización, a su equipo, a Patricia, a Enia, junto a Asufin, Pulso Legal y al propio Carlos Yuc. Dicho esto, doy paso a las palabras de José Vicente Soler Gironés. Buenos días, buen día a todas y todos. En primer lugar, quería agradecer en mi nombre y en el nombre del conseller de Economía, Rafael Climent, la invitación que los organizadores han cursado a esta Dirección General y a la Consellería a la apertura de esta jornada. Agradecer a Asufin, al Colegio de Mediadores de Seguros de la provincia de Alicante y a Pulso Legal por la organización de este evento. Como muy bien planteabas, Arcadio, son tiempos convulsos, complejos, complicados. No sabíamos cómo podía incidir aquello que hace un año se escuchaba en los medios sobre el virus, sobre la COVID. Un año casi ya después de la declaración de estado de alarma por parte del Gobierno y las sucesivas decisiones que se han tomado por el conjunto de agentes, estos actos, estas jornadas, yo creo que contribuyen a dar certeza e información a los diferentes sectores económicos en la Comunidad Valenciana y en el conjunto de España. Quisiera poner en valor la importancia respecto a la información, a la transparencia, a la seguridad jurídica que este tipo de jornadas plantea. Yo de profesión soy economista y entiendo aquello que se explica en las facultades sobre la necesidad de la información perfecta, de la información veraz para la toma de decisiones correctas y acertadas. Entiendo que en esta jornada se va a intentar dar luz para que esa información en el sector de los seguros sea eso, sea conocedora, consumidores, mediadores y compañías para evitar discriminaciones en este sector. En la Generalitat Valenciana, en la Comunidad Valenciana, al respecto quería poner en valor un par de acciones legales que hemos iniciado recientemente. El sector ya lo conoce, pero quería poner de manifiesto la importancia de la aprobación el pasado 4 de diciembre del decreto 199/2020, en el que incluíamos el sector de la mediación de los seguros en el sistema arbitral de consumo. Entiendo que la información y el diálogo, la mediación y el acuerdo son fundamentales para la resolución de los conflictos que se pueden generar en el sector. Y en segundo lugar, justo anteayer, el conseller de Economía, el señor Rafa Climent, inició el trámite para la constitución
del Observatorio de la Distribución de Seguros y Reseguros en la Comunidad Valenciana, que yo creo que es una iniciativa novedosa, dialogada con el sector y un espacio para el diálogo y también para el tratamiento de problemáticas como la que hoy se va a tratar. Solo me queda poner en valor al equipo de la Dirección General, de la Unidad de Mediación, a la persona responsable, a Jesús Valero, poner en valor el trabajo que como servidor público, como administración pública, cerca del sector, en permanente diálogo, hacemos diariamente desde la Consellería. Nada más, agradecerles nuevamente la invitación, felicitarles y desearles buenas ponencias, buenos debates y mejores resultados. Muy buenos días. Muchas gracias. Bueno, yo creo que de esta forma declaramos abierta la jornada y damos paso a don Gonzalo Iturmendi, abogado. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días a todos. Es un placer estar con vosotros. Bienvenido, es tu tiempo. Vamos a ir al grano, ¿verdad, Arcadio? Venga, perfecto. Bueno, pues ante todo agradecimiento a todos los organizadores que anteriormente José Vicente Soler ha hecho referencia, cómo no, y a todos por la atención que ahora mismo me estáis dispensando. Yo soy el primero que abro fuego un tema tan bonito, tan interesante como es este de las garantías de los fundamentales, del derecho fundamental a la no discriminación. He preparado una presentación que voy a poner a continuación. Vamos con ella. De alguna manera se va a poner a disposición de todas las personas que participen en este seminario y por supuesto será un placer que se pueda compartir y que podamos seguir viéndola. Yo creo que la tenéis todos en imagen. Hablaré Gonzalo, si me permites, quiero recordar a todos nuestros ayudantes, asistentes y demás que acuden a la convocatoria, que pueden hacernos preguntas a través de la propia herramienta de Zoom. Por lo tanto, luego atenderemos esas preguntas. Lo dejamos para la segunda parte del espacio. Muchas gracias, Gonzalo. Perdona. Nada, sin problema. Bueno, muchísimas gracias. Lo dicho, vamos a utilizar estos 10 minutos para ver el régimen jurídico del tratamiento de la discriminación en seguros de personas y cuáles son las garantías y derechos fundamentales que se producen sobre estos derechos. Bueno, primero que decir es que esto no es un hecho aislado, todo lo contrario. Lo primero que quería citar es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nos habla en definitiva de la prohibición de distinción entre personas por razón de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica y nacimiento o cualquier otra condición. Es decir, igualdad, igualdad, igualdad. Igualdad que la encontramos en la Declaración de Derechos Humanos y naturalmente también en nuestra querida Constitución española, concretamente en su artículo 14, que viene a reproducir prácticamente el texto de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Naturalmente, el ámbito internacional, el más cercano, el de la Unión Europea, reproduce igualmente, aunque ya desarrolla en varios artículos más este principio rector de igualdad de trato y no discriminación, concretamente en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. En su artículo 21 nos habla de la prohibición de toda discriminación, en el 22 y 23 de la igualdad de hombres y mujeres y en el 26 del derecho a la integración de las personas con discapacidad. Es decir, que aquí están las líneas rojas del tema que estamos tratando y que toda la playa de normativa que está relacionada con esto nace de estas tres grandes normas de carácter fundamental que he referenciado anteriormente. Por supuesto, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea lo refleja en el artículo 19 y varias decisiones y directivas que menciono y se pueden ver en las transparencias, de las cuales yo resaltaría fundamentalmente la recomendación a los efectos del tema que hoy nos ocupa aquí, la recomendación del año 2016
la número 8 del Comité de Ministros de Estados Miembros sobre el procesamiento de datos personales relacionados con la salud con fines de seguro, incluidos los datos resultantes de las pruebas genéticas. Obviamente, España es una cadena de transmisión en todo esto y la normativa española se refleja en todas las normas que estamos viendo ahí. Yo diría que la más interesante desde el punto de vista de desarrollo todavía no se ha producido. Tuvo entrada como proyecto de ley en el registro de las Cortes Españolas, concretamente cuando el Gobierno presentó el 21 de enero del año que nos encontramos, hace unos días nada más, la proposición de ley integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Por lo tanto, y dando por reproducidas todas esas normas que hemos visto, lo que podemos decir a modo de resumen es que tenemos, afortunadamente, estamos en un país con unos derechos en relación con este tema que tratamos, que pivotan sobre los derechos propios de la personalidad y que pasan por la prohibición de discriminación, por el derecho a la intimidad, los derechos a la protección de los datos de carácter personal, el derecho a no saber de la Ley de Autonomía del Paciente, Ley 41/2002, que es sumamente importante. Todo esto se conjuga, digamos, todo este marco jurídico con otro marco, micromarco, o digamos en miniatura, que es el mundo de las obligaciones de todos los profesionales, obligaciones deontológicas, de juramento hipocrático y obligaciones de carácter también jurídico, relacionadas con el secreto médico. Como es sabido, hay 4 obligaciones fundamentales de todo el personal médico sanitario, que son primera, la obligación de secreto, la segunda, obrar con el consentimiento informado e informando en todo momento lo que tiene que hacer, lo que se debe hacer con el paciente y prestando el consentimiento informado correspondiente. Obrar en interés del paciente, la tercera, y con arreglo a la lex artis ad hoc, que sería la cuarta. Eso nos daría para toda una ponencia aquí. Y finalmente, lo que yo quiero destacar fundamentalmente es la prohibición de discriminación genética y las obligaciones que nacen de la disposición adicional cuarta y quinta de la Ley de Contrato de Seguros. Bien, aquí lo que tenemos es en temas de stop respecto a la discriminación genética, de estudios genéticos, porque claro, evidentemente los aseguradores podrían hacer una selección que está prohibida. Así lo dice de forma expresa la recomendación que he citado anteriormente del Comité de Ministros de Estados Miembros de la Unión Europea del año 2016. El alcance de esto se aplica a todos los seguros de salud, integridad física, es decir, accidentes, edad o fallecimiento de personas, es decir, vida, enfermedad, asistencia sanitaria, accidentes, incapacidad, jubilación, dependencia, decesos, seguros de ahorro y seguros de renta vitalicia. Estos serían todos los englobados aquí. Sin embargo, los limita la recomendación a quedan fuera otros seguros distintos, obviamente seguros de daños, otros instrumentos de prevención, planes de pensiones no estarían regulados, no estarían sujetos a esta recomendación, y concretamente los de renta vitalicia, hipoteca inversa, etc. La norma, o mejor dicho, la recomendación europea es sumamente importante. No tenemos mucho tiempo para desarrollarla, pero voy a mencionar los principios por lo menos. Por ejemplo, el primero, que dice que las aseguradoras deben de justificar el procesamiento de datos personales relacionados con la salud con una serie de condiciones. Las condiciones están en la presentación y las doy por reproducidas. Segundo, el principio por el que las aseguradoras no deben procesar datos personales relacionados con la salud sin el consentimiento de la persona asegurada. Es decir, hace falta el consentimiento informado expreso. El tercero nos dice que las aseguradoras no deben almacenar datos personales relacionados con la salud que ya no sean necesarios para el logro del propósito para el que fueron recopilados. Es decir, ese reservorio no hay que tenerlo allí. El cuarto es que las aseguradoras, y este es el más importante, sin lugar a dudas, es que las aseguradoras no deben exigir pruebas genéticas
con fines de seguro. Esto es importantísimo y estaba ya reflejado así en el artículo 12 del Convenio de Derechos Humanos y Biomedicina de Oviedo, y que España es suscriptora firmante de este convenio, con lo cual esto, que es una recomendación a nivel europeo, es una obligación desde el punto de vista del Estado español. El quinto principio es que las aseguradoras deben tener en cuenta los nuevos conocimientos científicos. El sexto, los Estados miembros deben de facilitar la cobertura de riesgos, que es socialmente importante, y ahí el encaje de bolillos lo vamos a hacer durante todo este seminario de cómo hacer esto sin incurrir en discriminación. Y finalmente el séptimo, el sistema de disputas entre asegurados y aseguradoras debería ser mediante la mediación de conflictos, o bien la autonómica que haya lugar en cada caso, o bien la Ley General 5/2012 de mediación de asuntos civiles mercantiles. Bien, por lo tanto, he de decir que desde el punto de vista contractual deben de tenerse en cuenta, pues bueno, lo que es lógico, ¿no? Los principios propios de un contrato de seguro, como es la relevancia de la información en la contratación y evolución de los seguros, para todos estos que hemos mencionado anteriormente, pero sobre todo y fundamentalmente el principio de autonomía contractual y libertad de contratación del asegurador, que se basa fundamentalmente en estas normas que tenemos en la transparencia. El artículo 10, que nos habla del derecho de la información del asegurador, el principio de fidelidad en la declaración del riesgo, es decir, cuestionario de solicitud que cuando haga el asegurador al asegurado conteste con verdad. Y luego la buena fe de carácter contractual propia que debe presidir siempre el contrato de seguro. Por otro lado, las entidades aseguradoras por la LOSEAR, Ley de Ordenación y Supervisión de Entidades y Solvencia de Entidades Aseguradoras, están obligadas a tener, digamos, ficheros para la tarificación y selección de riesgos. Y finalmente, los dos elementos, y ya termino mi exposición, para la no discriminación por razón de discapacidad, la encontramos en la disposición adicional cuarta y en la quinta respecto del VIH y otras enfermedades. ¿Y qué prohíbe la cuarta y la quinta? Pues prácticas de denegación de acceso a la contratación, de establecimiento de procedimientos de contratación diferentes de los habitualmente utilizados por el asegurador, o la imposición de condiciones más onerosas por razón de tener VIH, una enfermedad o condiciones de salud en general, o discapacidad. Vuelvo a repetir, la cuarta es discapacidad, VIH, SIDA y otras condiciones de salud es sencillamente la quinta. Unas reflexiones breves finales. Estamos ante un problema de orden público, con líneas rojas. La hoja de ruta nos la da esta recomendación que he mencionado del 26 de octubre, europea. Líneas rojas que son la impertinencia de desvelar al patrimonio genético personal del solicitante del seguro y un exquisito cuidado con los datos relacionados con tratamiento de datos de salud. El fundamento de la previsión de la garantía es precisamente la no discriminación, que tiene todo ese marco jurídico universal y un marco jurídico en España y en Europa claramente determinado en esta exposición. Finalmente, las líneas rojas son esas disposiciones cuarta y quinta, sobre las que vamos a hablar seguramente mucho en este seminario. Y finalmente, objetivo, compensar la asimetría para restablecer el principio de la justicia actuarial. Los aseguradores pueden hacer algo, pero dentro de la legalidad. Nada más, amigos, muchas gracias por vuestra atención y confianza, y me someto luego a todas las preguntas que hayan lugar. ¿De acuerdo? Voy a sacar la presentación para que el siguiente ponente y Arcadio pueda presentarlo ya. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Siempre tan claro, tan preciso y tan riguroso con tus exposiciones. Muy bien, pues me toca a mí y yo quiero hacer un repaso también desde el punto de vista del mundo legal, que es lo mío. Lo que pasa es que, si les parece, desde el punto de vista del ángulo de la empresa y con un enfoque, vamos a decirlo así, activo, un enfoque yo diría, de exigencia a la empresa,
de compromiso, porque se le puede pedir perfectamente cosas, ejercitar acciones, iniciar varios caminos, que es lo que quiero que un poquito abrirles, en paralelo al mundo del consumidor y de la pura declaración de derechos, porque a veces nos quedamos en eso y después de tantos esfuerzos no conseguimos algún tipo de respuesta, ¿no? Por eso voy a hacer 4 apuntes. Esencialmente, el primero serán unas pinceladas de lo que el mundo del cumplimiento normativo aporta a este tema. Las empresas saben que tienen la obligación de seguir la ley, las empresas y todo el mundo, es obvio. Lo que sucede es que por el camino hay muchas formas de, digamos, salir del paso sin demasiadas complicaciones, digamos, sin demasiados reproches. Si no hay reproches y sobre todo si no hay reproches de contenido legal, denuncias, pues la verdad es que a veces nos escapamos, nos pasa a todos. Bueno, pues el tratamiento discriminatorio es algo que no es de recibo, no se puede permitir y por tanto hay que incluirlo en el paquete, por ejemplo, de las auditorías de cumplimiento normativo de la empresa, en esos programas que decimos correctores y en todo el círculo de denuncias internas, externas, de todo tipo que luego veremos. La otra, ya tenemos una herramienta, para acabar, digamos, con estas conductas. Bueno, ya veremos si se califican ilícitas, lo dejamos luego para más tarde. Bueno, el segundo enfoque que os traigo es el de la ley de sociedades de capital. Las empresas, a ver, no son ni buenas ni son malas, son lo que aquellos que toman decisiones quieren que sean, el equipo directivo, el órgano de administración y no lo olvidemos también, sus socios. Atención, que socios al final podemos serlo cualquiera de nosotros. Muchas veces pensamos que las grandes marcas están en manos de grandes grupos, capitales, pero infravaloramos, créanme, el papel de los accionistas de a pie. No digamos ya con denuncias de este tipo. Hay que contar con que la sociedad hoy día es muy sensible y más que lo será a este tipo de situaciones injustas de todas. Bueno, en tercer lugar, como ejemplo, quiero recordar una experiencia que existe actualmente en el Reino Unido, que igual puede iluminarnos un poco porque yo creo que hay que hablar también de soluciones. No tenemos solo que quejarnos, pensemos en formas de resolver el problema. Y esta experiencia de apenas unos años atrás, en vigor, perfectamente podría ser trasladable a nuestro país. Y para acabar, no quiero cerrar sin dejar constancia de la importancia de la reclamación, es decir, de la defensa de casos concretos, porque al final, y esto está muy descubierto, la sociedad, el sector, los propios afectados, en la práctica es fácil que solo se vean motivados por un caso líder en el que se vean representados, uno o varios, una línea de casos, algo que logre movilizar lo suficiente y logre éxitos, es decir, cambios en el sector. Empezamos, si les parece, por la aportación del mundo del cumplimiento normativo. A alguno le va a chocar. Esto, que también se denomina en el mundo jurídico el compliance, por utilizar un término de origen anglosajón, compliance significa el compromiso de las empresas con una cultura, digamos, de integridad. Traducido, al final, y si me apuran, es el nivel mínimo de compromiso al que se vincula la empresa. Y ese nivel mínimo tiene que, como poco, coincidir con el cumplimiento de la legalidad. Bueno, estamos hablando, por lo tanto, de que en este tipo de empresas, en el sector, existe ya una cultura de implantación de la ley que al final se traduce en diferentes campos de la empresa. Por tanto, ¿en qué cabeza, si nos ponemos a pensar de esta forma, puede darse que existan conductas discriminatorias, ¿no? El enfoque, fíjense, del cumplimiento normativo es importante hoy día cuando además las personas jurídicas, no solo cualquiera de nosotros, puede incluso cometer un delito. Esto al final lo que ha ocurrido es que ha llevado a las sociedades a establecer una filosofía a todos los niveles de su estructura, de manera que en caso de que se les impute alguna conducta ilícita puedan descargarse. Es decir, el compliance sirve también para justificar, pues que lo que se ha producido excede a sus competencias, es decir, se produce porque algo ajeno, digamos, se ha dado, ¿no? Que no era su voluntad, es decir, que ellos, la empresa,
contribuye a erradicar esas conductas y que por lo tanto hay que buscar otro responsable más allá. Así visto, diríamos que cualquiera de las empresas del sector asegurador, por ejemplo, tiene sus planes de compliance. La pregunta que me hago es, ¿qué dicen esos planes con respecto al tema de la discriminación de la que estamos hablando? Pues bien, eso es lo que hay que averiguar. Yo les puedo apuntar lo que debiera decir. Evidentemente, pues que no se pueden permitir tratos desiguales, excluyentes, prácticas incorrectas, y no digamos ya fuera de la ley. Pero es más, la idea de cumplimiento normativo que he dicho, que es más bien una cultura, una filosofía, exige además que se tomen medidas concretas para erradicar esa ilegalidad. En consecuencia, lo que se hacen es que, bueno, se realizan auditorías para detectar cuál es la situación, fotografías, digamos, concretas, y en consecuencia lo que hacen las empresas es redactar programas y también identificar acciones correctoras que implantan. Pues bien, fíjense, aquí tienen ya una forma de incidir en el sector, pudiendo poner el dedo en la llaga, denunciando esas desviaciones que igual estamos descubriendo. Es más, en esta forma de actuar interna de la empresa hay un instrumento que yo no perdería de vista. La verdad es que la cultura nuestra, quizás mediterránea, es un poco distinta de la anglosajona, vamos un poco detrás en lo que voy a decir ahora. El instrumento del que hablo es el canal de denuncias, que tiene, pero que mucho que decir. Además, ya en estos momentos, participar en ese buzón de la empresa para hacer denuncias viene amparado por el apoyo legal que al denunciante se le da desde la propia empresa, con la ley en la mano, no en España ya, desde Europa. Es una obligación, una vez que se produce esa denuncia, es una obligación dentro de la empresa el abrir, digamos, un expediente. Es una obligación el investigar el tema. Es una obligación llegar a conclusiones e incluso a encontrar, si se da lugar, al responsable de ese desaguisado. Por lo tanto, este mecanismo de las auditorías, de los programas de cumplimiento, de los buzones o canales de denuncias, repito, ya existe. Ojo, me imagino que para el tema que estamos hablando estará vacío ese buzón. Bueno, quiero resaltar que no solo estamos hablando de un marco ético, que es muy importante, digno de esgrimir, esto del cumplimiento normativo es más. Ni siquiera hablamos de una lucha programática en general, tengo derechos de este o aquel tipo. Estoy hablando de acciones concretas por temas precisos. Yo les animaría a preguntar en el sector asegurador, a empresas concretas, por ejemplo, cómo exactamente cumple la aseguradora para no excluir algunos riesgos o para no dar algunas coberturas. ¿Cómo procede? Creando una póliza, ¿cómo se calcula? Bueno, hay muchas preguntas de este tipo. Por lo tanto, los modelos de gestión de compliance o cumplimiento normativo y la verificación de que se cumplan esos programas es algo que tienen a su disposición para evitar discriminaciones, y es la segunda herramienta a la que me refería. ¿Y qué nos dice, por tanto, la primera herramienta? ¿Y qué nos dice además la ley de sociedades de capital? Pues seguramente les suene que existe una normativa que regula, como es lógico, las sociedades de capital. Esa normativa evoluciona y digamos que cuando se trata de rendir cuentas del equipo director ya no solo se centra, esto es lo importante ahora, en cuestiones económicas. Los objetivos de las empresas no solo son, digamos, hacer dinero, repartir beneficios a sus socios, hay más y cada vez más. Y hay muchos tipos de empresas, es decir, no todas se dedican únicamente al ánimo de lucro. Bueno, hace realmente poco, un par de años atrás, hubo una reforma de la ley de sociedades de capital, esa ley del 18, que modificó ampliamente la normativa. Lo que modificaba era también el Código de Comercio y, por supuesto, el texto refundido de la ley de sociedades de capital, que es del 2010, y también el texto de la ley de auditoría de cuentas, que es del 2015. Bueno, esencialmente, y en lo que nos ocupa hoy,
lo que hace es ampliar el contenido de la información no financiera. Es clave la información no financiera. Se tiene que rendir cuentas de la información no financiera dentro de la empresa. La empresa tiene que aportar lo que hace en lo referente a muchas cosas, también, por supuesto, en este tipo de tratos y también en materia de desigualdad y también, por supuesto, en materia de diversidad. Por ejemplo, en el Código de Comercio, cuando lo reformaba, hacía un montón de reformas, tengo yo aquí apuntadas unas cuantas, pero, por ejemplo, una de las cosas que pide, y lo leo textualmente, es información sobre el respeto de los derechos humanos. Dejo las comillas. ¿Esto qué significa? Pues que teóricamente tendríamos que encontrar en esos informes de los equipos de gestión, pues además de las cuentas, de si se gana, si se pierde, si se amortiza, etcétera, etcétera, y sigo leyendo textualmente, la aplicación de procedimientos de diligencia debida en materia de derechos humanos, prevención de riesgos de vulneración de derechos humanos y, en su caso, medidas para mitigar, gestionar y reparar posibles abusos cometidos, denuncias por casos de vulneración de derechos humanos, promoción, cumplimiento de las disposiciones de los convenios fundamentales. Si esto lo enlazamos con la declaración de principios que también nos ha expuesto Gonzalo Iturmendi, ya miran ustedes si no existe posibilidad de pedir cuentas, por decirlo de alguna forma, también sobre este tema que parece que está olvidado. Igual en materia de consumo, leo en el punto 5, consumidores, medidas para la salud y la seguridad de los consumidores, sistemas de reclamación, quejas recibidas, resolución de las mismas. Al final, en lo que estamos en que es necesario saber dentro de la empresa cualquier otro tipo de información, no solo la económica, que sea significativa. Pero es más, ¿cuál es el papel de los administradores de las empresas en el tema de la discriminación? A ver, esto es importante. Llegado un momento, no quiero pensar que se pueda exigir responsabilidad. Les leo la redacción actual del artículo 253. Dice, los administradores de la sociedad están obligados a formular en el plazo máximo de los 3 meses el informe de gestión. Y dice que incluirá, cuando proceda, el estado de información no financiera. Dice también el siguiente apartado, incluido cuando proceda el estado de información no financiera. Miren, si a esto le sumamos las últimas tendencias, que hace apenas unas semanas hemos conocido de la mano del Real Decreto Ley el 1/2021, de pasado 19 de enero, de protección de consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, vemos sin duda que la tendencia actual es precisamente de incidir en la defensa de este tipo de situaciones. Y quien dice que no es vulnerable en estos momentos frente a ese tipo de condiciones, imaginemos un cáncer, un ictus, HIV, cualquier otro tipo de enfermedad, incluido, no lo olvidemos, con fecha de hoy, el desgraciado virus del COVID. Por tanto, ¿qué dicen esos informes? Me preguntaría yo en la parte no financiera respecto a la discriminación. ¿Cuál es la forma de avanzar para que ésta no se produzca o para que se ofrezca un producto que encaje con las necesidades de estos colectivos? ¿Cuál es? Lo dejo en el aire. Otra acción que está disponible. Sé que me estoy extendiendo mucho de tiempo, pero quiero dejar para acabar 2 tipos de experiencias en el aire. Una de ellas, la primera de ellas, es la experiencia británica que les comentaba. Es decir, existe una cosa que se denomina la Asociación Británica del Sector Asegurador, y ellos han creado lo que llaman el Critical Illness Insurance, es decir, la cobertura contra enfermedades y condiciones médicas especialmente severas. ¿En qué consiste? Se preguntarán. Bueno, pues consiste en dotar de unos fondos que se destinan en casos de cáncer, ataques de corazón, ictus, a soluciones médicas adicionales que aparecen en la póliza que previamente está contratada. Bueno, esto lo que hace es detallar las coberturas
con previsión de estas enfermedades. Y además, específicamente, y esto es muy importante, en aquellos casos donde inevitablemente puede haber conflicto a la hora de interpretar qué está cubierto o no por la póliza, obligar a los aseguradores a dar un trato correcto. ¿Cómo? Obligarles a que sean claros en las redacciones de las pólizas, sin engaños en la redacción, con interpretaciones, ojo, de la póliza de acuerdo con una guía que han creado, de manera que las expectativas del cliente consumidor cuando contrata la póliza realmente se cumplan. Fíjense los datos que nos ofrecen. Dicen, las estimaciones de la Asociación Británica que menciono, dicen que el 92% de las reclamaciones que se producen en este terreno, que si está cubierto, que si no está cubierto, que si me discriminan, que si no me permiten acceder a la póliza, que si tenía una póliza y ahora no me cubre, bueno, fueron, repito, el 92% de las reclamaciones fueron pagadas, fueron abonadas en 2017. Yo creo que es un ejemplo evidente de una actitud proactiva y comprometida, diría, del sector. Y por último, lo dejo ya, es decir, la verdad es que yo, quizás porque sea letrado, pero yo creo que hay que destacar la importancia de recurrir, es decir, la importancia de manifestarse, de denunciar esos excesos en los pagos de pólizas por determinadas contingencias y, por supuesto, hay que animar a las prácticas, yo diría, a las prácticas proactivas en defensa de estos consumidores. Solo 3 conclusiones o 4 conclusiones. Ya ven, les he dado un par de herramientas, por lo menos, para denunciar y perseguir y acabar con la discriminación en el sector. Yo no perdería de vista estos conceptos que se están promocionando especialmente en estos momentos sobre consumidores vulnerables, consumidores muy vulnerables, que más vulnerables que estos casos, y no les oculto que echo de menos, como he dicho, un cierto liderazgo para lograr el cumplimiento desde la ley para reducir esa digamos, discriminación. En cualquier caso, vamos a ver qué efecto tiene también este tipo de ponencias o jornadas como la que estamos haciendo. Bueno, muchas gracias por su tiempo y ahora sí que vamos a dar paso al siguiente de los ponentes. Si les parece, el siguiente en actuación, vamos a decirlo así, va a ser Emilio Fiances. Emilio, ¿cómo estamos? Hola, buenos días, Arcadio. Pues venga, todo tuyo. Bien, muchas gracias. Emilio es actuario y cuéntanos cuál es tu perspectiva de estos temas. Pues mira, vamos a ver. De primeras, bueno, me he preparado una pequeña guía para que no os perdáis demasiado. Vamos a ver si la podéis ver. ¿Lo veis? Sí, adelante. Sí, de acuerdo, perfecto. Vale, muchas gracias. No sé si se está viendo pantalla completa o no. Sí, yo lo veo bien. Venga. Vale, ahora. Ahora, de acuerdo. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias, Arcadio, y a todos los que habéis liderado esta iniciativa y por querer contar conmigo. Bueno, muy fácil. El tema de la discriminación en seguros de personas desde el punto de vista actuarial, yo empezaría hablando un poco del concepto, ¿no? Del concepto de qué es la discriminación, si es buena o es mala. Desde el punto de vista actuarial, matemático, estadístico, digamos que ni es mala ni es buena, en tanto que nosotros lo que hacemos cuando analizamos es realmente pues, discriminar, ¿no? Hacemos grupos, homogeneizamos los grupos de riesgo de manera que los podamos analizar de una manera más de una manera más lógica y más consistente. Bueno, si empezamos por las definiciones de la Real Academia Española de la Lengua, tenemos 2 acepciones. La primera es la de seleccionar excluyendo y la segunda, pues, lo que ya estamos hablando, ¿no? El tema del trato desigual a personas y colectividades dependiendo de temas religiosos, raciales, políticos, etc. Desde el punto de vista actuarial, el de seleccionar excluyendo, obviamente lo utilizamos y no creo que sea malo, ¿no?
entrando en ese concepto matemático estadístico, lo que utilizamos los actuarios es buscar rasgos comunes y buscar separar por clases de riesgos que tienen un comportamiento similar, de manera que en el momento de realizar nuestros modelos estadísticos, digamos que los análisis predictivos que nosotros hacemos, lo que hacemos los actuarios es coger la información que tenemos del pasado e intentar proyectarla al futuro, buscando una consistencia en la información y en lo que queremos buscar, entre otras cosas, para sacar el precio de los seguros. Y bueno, aquí abajo lo detallo con el tema de la definición en la Wikipedia del análisis discriminante, que es uno de los análisis que se realiza en estadística, ¿no? Después, bueno, pues obviamente en el momento de hacer nuestros análisis estadísticos, nuestros modelos financieros, nuestros modelos actuariales, obviamente tenemos que acogernos a la ley, ¿no? Tenemos que respetar la ley. Y ahí es donde Gonzalo decía, bueno, hablaba en principio, bueno, una de las disposiciones que él hablaba, ¿no? de las disposiciones normativas, era la disposición adicional cuarta y quinta de la ley de contrato de seguro, ¿no? La pongo así un poco como ejemplo ilustrativo, tampoco, obviamente, en función del precio del ramo que estemos tarificando, pues obviamente tenemos que pasar por el filtro del compliance que tú has hablado, Arcadio, y bueno, pues en ese sentido, pues los actuarios estamos con los números y ya nos pondrán el freno en ese sentido, ¿no? O sea, ahí también trabajamos un poco en equipo, en las diferentes, debemos trabajar en equipo las diferentes unidades de las compañías, de los corredores, digamos que todos los agentes implicados en que esto, digamos, fluya, ¿no? ¿Qué se puede y qué no se puede hacer desde el punto de vista actuarial? Pues el trabajo del actuario, pues como ya os he comentado, es evaluar y cuantificar. Una cosa muy importante es el dato, la cantidad y la calidad de datos. Obviamente podemos trabajar con datos históricos cuando tenemos una cartera previa. Cuando empezamos con un producto nuevo, obviamente no vamos a tener ninguna información histórica de cartera. Si podemos tener alguna información externa que nos ayude incluso a decir, oye, pues mira, es un producto interesante para el mercado, podría haber una necesidad de aseguramiento de este tipo de riesgo, con lo cual realmente los actuarios un poco, digamos que a sentimiento, digamos, podemos hacer algún tipo de hipótesis que nos permita, pues digamos, desarrollar ese tipo de producto y esperar a empezar a tener datos para, digamos, ajustar esos precios, ¿no? También, pues obviamente, evaluamos y cuantificamos la frecuencia y los costes de los riesgos a asumir, igualmente con la información histórica. Obviamente, cuanto mejor y más extensa sea la información, y ahí donde podría entrar un poquito en conflicto con las normativas de qué datos se pueden utilizar y qué datos no se pueden utilizar, a nosotros los actuarios, cuanto más datos nos den, mejor, porque mejor vamos a poder evaluar un riesgo, vamos a poder cuantificar mejor qué tipos de siniestros podemos tener, cuál sería, bueno, pues si separamos, por ejemplo, riesgos siniestros de coste moderado o de coste alto, obviamente el comportamiento va a ser diferente, pero también podríamos predecir cuántos siniestros de alto coste podríamos tener, ¿no? Y bueno, y en fin, con todo esto que hacemos, al final, una de las cosas que hacemos es poner el precio del seguro. Con respecto a los datos, que bueno, entrando un poco a este tema, digamos que he querido ilustrar el tipo de datos que se puede utilizar basado en las líneas personales, ¿no? Pues bueno, pues tenemos los datos biométricos, salud, el tipo de actividad física que tiene el asegurado, la localización geográfica, que es algo que también se utiliza de alguna manera discriminar desde el punto de vista estadístico en diferentes zonas de mayores o menores riesgos, dependiendo del tipo de seguro, del tipo de línea de negocio. Incluso utilizamos información socioeconómica en algunos mercados
europeos y dependiendo también del producto, incluso el scoring crediticio, la calidad crediticia del asegurado puede ser un factor determinante a la hora de valorar un riesgo. Y luego también pues tenemos los datos sociodemográficos en el caso de los seguros de vida, incapacidad, salud, dependencia, donde tenemos tablas de mortalidad y tablas de morbilidad. Obviamente, si empezamos por el tema de los datos biométricos, ya sabemos que, aunque dispongamos de datos como la edad, la altura, el peso, sexo, sabemos que el sexo directamente, según una directiva europea, obviamente no lo podemos utilizar para tarificar. Y bueno, y más legislación que obviamente no conozco y que ya me pararán los pies los abogados cuando tenga que... Cuando obviamente no puedo utilizar alguna de esos factores para medir, más que para medir los riesgos, para tarificar el producto. Y bueno, por dar un poco una idea de cómo se compone el precio en un seguro, bueno, pues tenemos lo que es la prima pura, que es en base al coste total pasado, por ejemplo, de los siniestros en una cartera. Podemos calcular una prima pura, que es directamente el coste real del siniestro, pero luego también tenemos que tener en cuenta que la gestión de una compañía de seguros tiene un coste. Pongo salarios, pueden ser también las amortizaciones de los edificios que utiliza la compañía y otros gastos internos de la propia compañía, más las comisiones que se tienen que pagar a los canales de distribución para que ese seguro pueda ser vendido. Pero es que además también tenemos otros recargos que puede ser de seguridad, que ahí es donde quizás se podría jugar un poco más, dependiendo del apetito de riesgo que tenga la compañía, bueno, pues en reducirlo para conseguir un punto de mercado, en ampliarlo para bueno, para decir, bueno, pues tengo algunos perfiles de un riesgo más alto que no quiero excluir de mi cartera porque considero que tengo que incluirlo. Estamos hablando ya del tema, podríamos estar hablando del tema de discriminación o de simplemente incluir unos riesgos que por cualquier causa obviamente los queremos tener dentro de la cartera en vez de excluirlo, y ahí entra un poco el principio de mutualización de riesgo, que en origen, bueno, es el espíritu del negocio asegurador, ¿no? El tema bueno, ya he comentado el tema de que el sexo no se puede utilizar como factor de riesgo. Las condiciones preexistentes es un tema son excluibles, se pueden no cubrir y mantener una póliza de salud, por ejemplo, pero no cubriendo esa condición preexistente. Se puede no aceptar el riesgo por esa condición. Se puede pedir por parte de la aseguradora un recargo por esa condición. Ahí es donde deberíamos entrar un poco a qué se podría hacer, qué no se puede hacer, ¿vale? Y ahí es donde creo que ya entra mucho en juego el principio de la mutualización y aparte, bueno, también un poco el tema de la ética e incluso la responsabilidad social corporativa, ¿no? Que puede, pues, incluso jugar como ventaja a lo mejor para una compañía, corredores que participen, o sea, digamos todo el engranaje de venta de ese producto puede incluso, pues, no sé, beneficiarse de una buena imagen por estar haciendo las cosas bien y bonitas, a lo mejor, ¿no? Y bueno, ya termino. En resumen, lo que quiero decir es que tenemos datos. Estos datos tienen que ser de calidad para tener una buena prima. Decimos siempre en los actuarios que nos gustan los datos mucho y que sean de buena calidad. Y lo que ya he comentado antes, que inicialmente puede haber pocos, pero en teoría no debería ser una limitación para empezar con un producto nuevo. Obviamente, cumplimiento, tenemos que estar... yo no diría que solo cumpliendo las leyes, sino que deberíamos ir un paso más allá y ir por delante de la normativa desde el punto de vista ético y poner en juego el tema del
del principio de mutualidad y la responsabilidad social corporativa, que creo que son importantes a la hora de abordar este tipo de situaciones en las que queremos evitar que haya gente que quede excluida en defensa. Y en principio, pues, por mi parte, esto sería todo. Muchas gracias, Emilio. Bueno, vamos a dar paso ahora a Patricia Suárez, presidenta de Asufin. Patricia, ¿cómo estamos? Patricia. Bien, estamos bien. Necesitaría que me autorizaran a iniciar mi vídeo porque no me deja el anfitrión. A ver, por favor. Así que a ver si mi compi me autoriza o me habilita el vídeo para que me podáis ver la cara. Venga. Patricia, desde el punto de vista de los consumidores usuarios, presidenta de Asufin, vamos a ver si te dejamos que nos des tu parecer. Nada, me dice que el anfitrión me ha detenido. No me queréis ver. No te queremos ver. Vaya, hombre. A ver, un segundito, a ver si nos ayudan. Ahora sí, ahora sí. Ah, ya me veis. Perfecto. Patricia, bienvenida. Perfecto. Bien hallada. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad. La verdad es que yo tengo que decir que estoy muy agradecida con todos vosotros, no solamente porque contéis con la voz de los consumidores, sino porque además, en parte, somos un poquito culpables de este congreso, y es que en su día, hace unas semanas, contacté con mi buen amigo Carlos Yuc, corredor de seguros, para trasladarle una petición, que además venía de una asociación europea de víctimas del cáncer, que tengo que decir que además no es casualidad que hoy además sea el Día Internacional del Cáncer. Eso es. Y toda mi solidaridad para todos los pacientes con esta durísima enfermedad. Entonces, la cuestión que yo le trasladé a Carlos, y que espero que además en el debate de hoy, porque sé que muchísimos de los que nos están escuchando son corredores de seguros, es si realmente la legislación que se había aprobado en nuestro país recientemente para que no hubiese, prohibiendo la discriminación para las personas víctimas de VIH y otras enfermedades graves que debían desarrollarse reglamentariamente, ¿está surtiendo efecto o no? ¿Se está haciendo algo o no? Porque todos sabemos que hacemos muchísimo lobby desde las organizaciones de consumidores, de aseguradores, la industria. Todos estamos intentando hacer lobby para modificar la normativa y para hacer que nuestro mundo cambie a favor de las personas. Pero la aprobación de una ley no siempre garantiza el cambio. El cambio tiene que estar también en su implementación y en que todos los actores del mercado la hagan valer, porque al final, ¿qué es un derecho si no se ejerce? Pues no es nada, no existe. Un derecho que no se ejerce simple y llanamente no existe. Y ahí somos nosotros desde las asociaciones de consumidores, lo que intentamos es empoderar al consumidor, hacerle conocer sus derechos para que pueda hacer uso de ellos, porque si no, no sirven para nada. Y esto es algo que me gustaría un poco traer a la mesa y de verdad estoy muy agradecida por la oportunidad, porque creo que aquí estamos actores del mercado que podemos facilitar el cambio, que podemos impulsarlo, porque con la mera aprobación de una ley no es suficiente. En segundo lugar, además, me gustaría hablar del futuro. He escuchado con muchísima atención a todos los ponentes, que además desde distintas perspectivas, y me ha llamado mucho la atención cómo Emilio nos decía con toda lógica que desde su perspectiva actuarial tiene que discriminar. Tiene que hacerlo porque tiene que configurar el precio, pero que obviamente hay que cumplir la ley y sobre todo para lo que sirve, la esencia del seguro es mutualizar el riesgo y conseguir una cobertura, que el umbral del riesgo que tengan determinadas personas, mutualizándolo, se cubra, evitando la exclusión. Se habla mucho en términos financieros de la exclusión financiera y se está trabajando muchísimo desde Europa, desde España, en todos los mecanismos que suponen la exclusión financiera, pero no se habla tanto de la exclusión que suponen los seguros,
por este tipo de situaciones. Y de lo que sí se está trabajando muchísimo en Europa y tenemos que ayudarles es de lo que supondrá la implementación de facto de la inteligencia artificial y la Big Data en la composición de los precios de los seguros. La inteligencia artificial tiene muchísimas derivadas, pero como estamos en el seguro, hablemos del sesgo que tienen los seguros. Cuando Emilio hablaba, Emilio, con su conocimiento matemático y técnico, no deja de ser una persona que puede aplicarle una cierta humanización al sistema y puede evitar la exclusión de los posibles asegurados. Pero ¿quién trabaja el algoritmo? ¿Quién lo programa? Sabemos todos que es una caja negra por razones de patentes y demás y que no sabemos cómo se configura, pero el resultado ya está dando problemas de sesgo importantes. Y estos sesgos no pueden traspasar el umbral de la bioética o de la ética del seguro. Y ahí es donde tenemos muchísimo trabajo por hacer. Leía en estos días atrás, que estaba un poco preparándome la ponencia, la verdad es que el tema es apasionante, como ya hay situaciones en las que el simple hecho de que el sistema detecte que tenemos un Apple en lugar de Windows, encarece la prima. O que si tu email termina en Hotmail frente a Gmail, te encarece la prima. Porque tienen una estadística que dice que los que tienen una de las dos tienen más riesgo que el otro. Y esto ya ha salido denunciado, y lo decías tú también, Arcadio, la verdad es que los que más están escribiendo estas cosas son Estados Unidos e Inglaterra. En Inglaterra hay muchísimo escrito sobre todo este tipo de cosas y están saliendo casos en prensa de discriminación por factores que no son ni de riesgo ni económicos, sino que tienen que ver con sesgos de la persona y sesgos que con el Big Data se ha detectado, se aplican y no nos damos cuenta que estamos expulsando a gente del sistema y que esto es justamente lo que el seguro, bajo ningún concepto, puede hacer, porque si no perdería totalmente su esencia. Y finalmente, y para cerrar y además dar paso al debate, sí que me gustaría, Arcadio, decirte que creo que has estado muy acertado en el tema del consumidor vulnerable, porque es verdad que es una figura que desde las asociaciones de consumidores venimos reivindicando, que en Europa se está tratando, que ahora por fin se ha aprobado una ley marco para proteger al consumidor vulnerable, pero no nos engañemos una vez más. Esta ley marco tiene que luego verse reflejada en todas las normativas sectoriales. Y si no estamos ahí pendientes y si no estamos ahí presentes para intentar que precisamente la definición de la vulnerabilidad, porque el consumidor vulnerable en esta ley marco ha sido definido de una manera muy amplia, pero luego tendremos que aterrizarlo en cada sector, en el sector financiero, en el sector de la energía es donde más avanzado está, en el sector de los seguros, y ahí es donde creo que tenemos un papel muy importante que deberemos debatir y mucho para intentar que el seguro llegue a todas las personas y que nadie se vea excluido por una enfermedad grave, como desgraciadamente me temo que está sucediendo. Y con esto termino y me quedo pues, bueno, a la espera de iniciar luego después el debate. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Patricia. Mira, ahora vamos a dar paso a, por ejemplo, a Florentino Pastor. Florentino, ¿cómo estamos? Muy buenos días. Primero agradecer a todos los ponentes la asistencia y sobre todo, hombre, desde el Colegio Profesional de Terminadores de Seguros de Alicante, una de las situaciones que más nos preocupan en la situación actual de la discriminación en las pólizas de contrato de seguro, quiero poner un poquito en explicación básica un poco de la situación actual, ¿no? Es decir, si nosotros hacemos una base estadística de la gente en minusvalía o que existe a nivel nacional, según los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística, en el año 2018 hay aproximadamente sobre 3,5 millones de personas
¿vale? Con estado de discapacidad en diferentes porcentajes, ¿vale? Os quiero explicar un poco este tema para saber un poco el público, un poco el número de habitantes que puede estar discriminado en la actualidad, ¿vale? Si en esta base estadística, si quitamos la gente a partir de 65 años en adelante y los menores de 18 años hacia abajo, estamos hablando de un público aproximadamente de 1.800.000 personas a 2 millones de personas, de los cuales, ¿qué tipo de enfermedades tienen? Un 30%, ¿vale?, de la discapacidad es osteoarticular, ¿vale? Luego, directamente lo que es la enfermedad crónica que se le evita, aproximadamente sobre un 17% de la cantidad que estoy indicando. Luego existe un porcentaje también alto de tema mental e intelectual, que estamos hablando sobre un 25% del total de las personas. Directamente, luego nos encontramos en la deficiencia visual y auditiva, que sería el porcentaje restante. Si nos damos cuenta de este 1.800.000 personas, ahí no contamos la gente que ha pasado pues, por una enfermedad grave, como puede ser un cáncer, o como puede ser un ictus, o como puede ser otro tipo de actividades. Que ahí entonces alzaríamos un poco al público sobre 5, 6, 7 millones de personas que realmente no tienen acceso al seguro actual por este tipo de discriminación. Desde el punto de vista profesional nuestro de agentes socorredores, si vemos que la ley, hemos estado escuchando al ponente jurídico, a Gonzalo, luego la parte actuarial y la parte de consumidores. Desde la parte nuestra como agentes socorredores, si lo que estamos distribuyendo es un contrato de seguro, que la ley de contrato de seguro 50/80 es de carácter imperativo, que exige el rigor cumplimiento, y nos basamos en la disposición adicional cuarta, donde está indicando que no se podrá discriminar a las personas con la discapacidad en la contratación de seguros, o la disposición adicional quinta, directamente a las personas que tengan VIH, SIDA u otras condiciones de salud, nos surge una pequeña duda a los profesionales, que quiero lanzarlo simplemente como comentario o como reflexión. Nosotros como profesionales, a la hora de asesorar a nuestros clientes, tenemos que informarle en todo momento de las cláusulas limitativas, ¿vale?, que exige la ley de contrato de seguro en su artículo 3, donde directamente indican que cualquier limitación que le pueda ser atribuida debe estar firmada y clara y por escrito. Luego, si analizamos, antes de la previa solicitud que se le somete en un seguro de vida actualmente o en un seguro de salud actualmente, se le declara una serie de circunstancias sobre el tema de salud, como peso, que pues hombre, es una discriminación, una persona obesa puede ser una discriminación. ¿Puede una persona que tenga un alto elevado de azúcar o un colesterol alto o una hipertensión alta puede ser una discriminación? Lanzo directamente esas preguntas luego para luego comentarlas. Es importante saber que en la actualidad existen formas de aseguramiento específicas para algunos sectores. En la actualidad vemos que pues, a un determinado sector de la discapacidad, como pueden ser con problemas visuales, tiene una cierta cobertura. O con un tema auditivo, tiene una cierta cobertura. Pero luego vemos en otras personas con una serie de exclusión en el tema del contrato de seguro. Una de las circunstancias que más me preocupa es que nosotros como agentes socorredores hacemos esa previa contratación, dándole un asesoramiento al cliente y donde recogemos una serie de preguntas que en base al cuestionario que somete la compañía aseguradora determinamos a nuestros clientes. Si nos basamos en la ley de contrato de seguro, que es imperativa, el artículo 10
dice que en caso de que sometamos al asegurado y no responda claramente, se le puede aplicar una regla de equidad en caso de omitir. Y si existe dolo o culpa grave, de excluir. Claro, en el artículo 10, 11 y 12 de la Ley de Contratos de Seguro está muy claro y muy definido. Pero luego hacemos referencia a un artículo muy importante que dice el artículo 89. En caso de reticencia e inexactitud en las declaraciones del tomador que influyen en la estimación del riesgo, se estará a lo establecido en las disposiciones generales de esta ley. Sin embargo, el asegurador no podrá impugnar el contrato una vez transcurrido el plazo de un año, a contar desde la fecha de su conclusión, a no ser que las partes hayan fijado un término más breve en la póliza. ¿Vale? Se exceptúa de esta norma la declaración inexacta relativa a la edad del asegurado que se regula el artículo siguiente. Si hay normas que dicen el tema de la discriminación, donde tenemos una ley de carácter imperativa que indica claramente el artículo 10 que estamos sometiéndole o le estamos cobrando una sobreprima en diferentes factores en estado de salud o exclusiones, la conclusión sería: ¿el mercado asegurador actual en España está actuando bien? La industria aseguradora, como bien ha dicho Emilio Fiances, es un tema de base actuarial, ¿no? Es decir, como vemos muchas veces en la actualidad en nuestras pólizas de seguro, que está lo que es la prima de riesgo, la prima pura, donde directamente en base a esa mutualización en muchos conceptos se da una cobertura para que sea rentable las cuentas de cada empresa, y luego viene el tema de la prima de inventario y luego vienen los recargos, incluso el consorcio, que es un concepto que tienen todas las pólizas de seguro, exceptuando las pólizas de salud, ¿vale? Estamos dando cobertura a unos riesgos extraordinarios. Si realmente la ley y las normas europeas hacen que nos indiquen que no tenemos que hacer ningún tipo de discriminación, incluso la ley de contrato de seguro ya lo indica, ¿qué está pasando en la industria aseguradora? ¿Qué pasará? Que se me ocurre una pregunta básica sobre el asunto. Claro, si nosotros directamente hay normas, que hay ya exclusiones directamente en los juzgados, porque se ha declarado inexactitud en la declaración del cuestionario que se le ha sometido por parte del agente o del corredor que el asegurador le ha impuesto al asegurador, ¿sería una discriminación haberle excluido a una persona que no ha declarado que ha tenido un cáncer hace 10 años o tiene VIH si realmente la norma, que es imperativa, dice que no se puede discriminar? Es que estamos pivotando diferentes artículos de la Ley de Contrato de Seguro que se están contradiciendo unos a otros. Eso es una opinión muy particular en este aspecto mía. Simplemente para que lo entendáis y lo haga muy claro, contratamos la póliza, un asegurado no hace esa declaración correcta, claro, en base al artículo 10 de la Ley de Contrato de Seguro, le aplicaremos una regla de equidad, porque al saber esa verdadera entidad de riesgo se podría asumir o no se podría asumir por parte de la compañía de seguros. Pero claro, si la ley indica que no se puede discriminar, no puede haber subida y no puede haber discriminación. Conclusión, es decir, tenemos un abanico de comentario que no quiero hacerlo tampoco muy extenso para que un poco reflexionemos todos nuestros diferentes puntos de vista. Una de las cosas que os quería comentar, desde el Colegio Profesional, junto con todos los ponentes, vamos a editar un pequeño manual en un par de meses o 3 meses sobre lo que estamos comentando, simplemente como guía didáctica para todos vosotros. Y simplemente he querido hacer una pequeña reflexión. No quiero entrar
en otras circunstancias, porque tampoco creo que hay gente muy experta en cada materia, que es lo importante. Me ha quedado muy claro por parte actuarial, es posible, por parte de consumidores se está haciendo una falta de discriminación, por no decir otra circunstancia, y aparte jurídico, pues hombre, Arcadio nos ha dado el tema de la ley de sociedades de capital y lo ha definido muy claramente. Y nada más que decir de Gonzalo, que nos ha expuesto las normas y así lo clarifican. Muchas gracias, muchas gracias. Y ahora, Florentino, vamos a dar paso a Carlos. Carlos, ¿cómo estás? Carlos Yuc, corredor de seguros. Carlos, ¿cómo estamos? Hola, buenos días a todos y a todas. Encantado de estar con vosotros. Y a ver, yo lo que quería recalar un poquito en el papel del corredor y luego hacer un poquito de balance de lo que acabo de escuchar y aportar algunos comentarios por mi parte. Lo primero que tendríamos que entender es que el corredor es un aliado, es un representante, el paladín, por decirlo de alguna forma, del consumidor, del cliente. No está al servicio de la compañía de seguros, sí está al servicio del sector asegurador, y el sector asegurador no es la aseguradora. Ahí yo entiendo que también entra el consumidor. Cuando el consumidor es discriminado, es decir, que se le aplican ciertas condiciones pues más penosas que a otros, simplemente por tener algo, no sé, por ser, en algunos momentos de la historia, por ser judío, por ser negro, ¿verdad? Que se podía sentar en un sitio del autobús o entrar o no en una cafetería. Pero en este caso de lo que estamos hablando es de que una persona que anda con silla de ruedas, que anda con una muleta o que tiene una dificultad visual o auditiva o cognitiva de cualquier tipo, pues o que ha superado una patología como fue un cáncer o un ictus, ¿vale? Pues a esa persona es que ni siquiera se la discrimina aplicándole unas condiciones más gravosas, es que directamente se la excluye. Se la excluye del mercado. Entonces, estamos generando o estamos permitiendo, como representantes del consumidor, del usuario de este sector asegurador, estamos permitiendo que exista una legión de apestados que antes Tino estaba cifrando en millones de personas. Tenemos que ser conscientes de que nosotros deberíamos tener un papel en ese tema. Para empezar, diré que desde el punto de vista del Real Decreto 3/2020, lo primero que tendríamos que hacer es ser francos, honestos y claros con nuestro cliente. No eres un riesgo excluido. Lo que está ocurriendo es que las compañías de seguros no están cumpliendo la ley. Esta es la primera cuestión. Y creo que a estas alturas, después de escuchar a Gonzalo y a Arcadio, pues lo que yo tengo al menos muy claro es que esa ley no se cumple de forma general, y podría decir casi que están formando las aseguradoras un cártel para evitar este tipo de riesgos. Es decir, estamos ante no un comportamiento de que alguna esté haciendo esto mal, sino que es generalizado. Dicho esto, que es bastante duro, llevamos el seguro, ¿vale? Lo que tenemos que tener también claro es lo que ha dicho Arcadio, es decir, los miembros del Consejo de Administración de esas compañías de seguros se la están jugando. Están incumpliendo la ley, están incumpliendo declaraciones de derechos humanos, están incumpliendo la Constitución española y más. Y si no ponemos freno a esto, ¿cuál será el siguiente nivel de incumplimiento o cuál va a ser el siguiente paso, por ejemplo, en la gestión del dato, lo que hablaba Gonzalo en materia, por ejemplo, de perfiles genéticos? Es decir, tenemos que ir con cuidado y tenemos que marcar, tenemos que ayudar al consumidor, que al final es a quien nosotros representamos y a quien nosotros ayudamos con nuestro asesoramiento profesional, pues tenemos que ayudarle precisamente a que esas situaciones abusivas no existan, esas colusiones de mercado. Esto es una colusión de mercado para mí. Aparte de esto, entendamos que esa palabra de discriminación a veces puede parecer muy blanda, pero si la manejamos con el tema de exclusión o incluso como con el de marginación, creo que podemos tener situaciones claras. Pensemos además que el seguro de vida, por ejemplo, es un puente para alcanzar
a veces el crédito financiero, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que como efecto colateral de esa exclusión de seguro, pues tenemos esa exclusión también en el sector del crédito. En otro orden de casos, pues ¿qué ocurre? Pues que como el titular, digamos, la persona que quiere aspirar al crédito, pues necesita esa financiación, o bien el típico enterado del banco, pues le falsifica las declaraciones de salud para que el seguro cuele, con lo cual tenemos primas únicas de 15, 25.000 euros, que yo las he visto, las he tenido entre mis manos, pues que fallecida la persona, por preexistencias, por falsedad en las declaraciones de salud, pues le deniegan la cobertura del seguro. Entonces, eso fue un impuesto revolucionario terrible. En otros casos, lo que se hace es que el propio usuario miente pues, para conseguir esa entrada en la financiación. En ambos casos se produce una situación que debemos ayudar a evitar. También, por otra parte, siendo egoístas, está claro que si hay por ahí pues 3, 5 o 6 millones de personas pues, que ahora mismo están fuera de circuito de contratación del seguro, pues esto para todos, aseguradoras incluidas, es negocio. Otra cosa que me parece interesantísima es que tanto en la disposición adicional cuarta como en la quinta deja muy claro que no puede contratarse en condiciones más onerosas. Por tanto, esas famosas sobreprimas por obesidad, por hipertensión, por lo que sea, sobran. Aquí lo que hay que hacer, y Emilio lo ha dicho muy bien, es volver a las raíces, volver a mutualizar ese riesgo, cobrar un poquito más a todo el mundo, muy poquito además, ¿vale? Y hacer que ese seguro sea accesible por parte de quien probablemente pues, más lo necesita, porque ya le está viendo las orejas al lobo. ¿De acuerdo? También tengamos en cuenta que la industria del seguro utiliza unas tablas de mortalidad, ahora nuevas tablas de mortalidad, pero curiosamente a la industria del seguro al consumidor no se le está dando el beneficio de las nuevas tablas de mortalidad, ¿vale? Que son unas tablas que llevan 20 años y que se elaboraron con datos de probablemente 20 años antes. Por tanto, tengamos en cuenta cuál es el retraso, el gap temporal que hay entre lo que se le está cobrando hoy a un cliente y lo que se le debería estar cobrando. Pero es que hay más. El problema está en que ahora tenemos nuevas tablas de mortalidad y la legislación vigente lo que le dice a la compañía de seguros es y te doy 5 años de moratoria para que adaptes tus tarifas. Es decir, que durante 5 años más el consumidor tiene que soportar unas tablas que son incorrectas para lo que es la estadística actual. Pero también hay más, es decir, cojamos esas tablas estadísticas que son del universo de todos los ciudadanos que para cierta edad, pues han fallecido y han generado para esa cohorte una determinada estadística. Si las compañías de seguros toman ese dato de mortalidad, están obteniendo un beneficio injusto, porque luego en su selección de riesgo dicen, si dentro de ese colectivo estaban las personas que estaban bien, las que estaban un poco tocaditas, las que estaban muy tocaditas y las que finalmente murieron, como yo me quito las que están un poco y las que están muy tocaditas, solo me quedo con los mirlos blancos. Por tanto, nos está cobrando para todos, nos está cobrando solo para los mirlos blancos lo que sería la tabla de mortalidad del colectivo con también los que están tocaditos. ¿Vale? Por tanto, ahí hay un beneficio para mí injusto. Posiblemente esto explique por qué las compañías de seguros andan siempre presionando hazme vida, hazme vida, hazme vida, hazme vida, porque deben ganar mucho dinero. Otra cosa que me parece interesante es analizar un poco lo que vemos en el mercado y es que sabéis que hay algunos productos pues, que sacan una cobertura muy pequeñita. Si en el futuro eres mujer y necesitas una prótesis mamaria, pues aquí tienes esto, 2.000 o 3.000 euros. Hay algo de greenwashing, de blanqueo de la RSE cuando leo a veces coberturas de ciertos productos. No. Lo que tendrías que estar haciendo no es aquella que ahora está completamente limpia y en el futuro podría ocurrir que lo que tienes que hacer es cumplir la ley, esa disposición adicional cuarta, esa disposición adicional quinta. Y digo RSE, pero me estoy equivocando porque realmente cumplir la ley es de mínimos.
El problema está en que estamos en este momento en la planta sótano -4. ¿Vale? Tenemos que subir la disposición adicional cuarta, tenemos que remontar la disposición adicional quinta. Y tenemos probablemente que revisar modelos en materia de datos genéticos y de otro tipo. Bien, me parece importantísimo que nosotros seamos capaces de trasladar a nuestro cliente por qué motivo no le quieren asegurar. No digamos, por favor, no digamos es que no eres asegurable, porque no es verdad. Eres asegurable de acuerdo con la ley. El problema está que no quieren cumplir la ley. Digamos las cosas por su nombre, porque nuestra obligación es ser transparentes con el consumidor. Por otra parte, decía Arcadio que hay unos buzones de denuncias. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es también ayudar a nuestro cliente. ¿Te está diciendo esta compañía que no? Pues venga, toma el toro por los cuernos y trabaja esta línea. Me parece también interesante, yo en abril del 2013 presenté junto con otros corredores un seguro que se llamaba Vida Avanza. Lo trajimos desde Londres, desde el mercado de Lloyds, y en aquel caso podíamos asegurar personas que habían superado enfermedades graves o que las tenían cronificadas, como por ejemplo un VIH, pues hasta 3 millones. ¿Vale? En este momento yo tengo un reasegurador que me puede abrir el grifo perfectamente para este tipo de riesgos. No es un problema de mercado, o mejor dicho, de reaseguro. Es un problema de voluntad. También diré que la aseguradora lo que creo que debería hacer, a tenor de la cuarta y la quinta, es simplemente suprimir, borrar de sus cuestionarios de salud cualquier pregunta, cuestionario para selección de riesgos, no voy a decir ya de salud, cualquier dato de salud, porque simplemente es que no lo puede usar. Es decir, como no puede negar la entrada, ni tampoco puede proponer condiciones más onerosas, simplemente creo que eso ya ni siquiera debería pedirlo. Con eso, además, la aseguradora se aliviaría todos los gastos periciales de selección de riesgos, porque ahora está manteniendo unos departamentos internos o externalizados de médicos que están evaluando si entras o no entras. ¿Vale? Por tanto, tampoco gastaría tanto dinero asumiendo un exceso de posible siniestralidad. Y luego, también me gustaría ir al tema de la reputación. Es decir, nosotros tenemos un sector que ahora está con el tema del COVID y lo que estamos viendo es la salida, o mejor dicho, la entrada de exclusiones, pandemias y epidemias donde no las había. Estamos viendo exclusiones manifiestas, por ejemplo, en el tema de pérdida de beneficios que no sean consecuenciales de un daño material. Es decir, estamos viendo una posición muy conservadora por parte de la industria del seguro cuando más falta hace. Pensemos que el seguro tiene una función social y no hay plan B. Es decir, si no hay una respuesta aseguradora, dejamos al ciudadano, dejamos a la empresa a su suerte. Yo creo, además, que hay que aprender de la directiva que antes citaban, de la 2413, ¿vale? Que prohibió en su día la discriminación por sexo. Es decir, hoy en día ambos sexos tienen la misma tarifa. O si analizamos, por ejemplo, el comportamiento de nuestro querido consorcio de compensación de seguros, le cobra lo mismo en tasa a un ciudadano de Gijón por embates de mar que a un ciudadano de Toledo o de Cuenca, que no van a ver eso en su vida. O le cobra, por ejemplo, me cobra lo mismo a mí, que vivo en Mallorca, por la cobertura de terremotos, que lo que le cobra un lorquino o a un granadino. Entonces tenemos que aprender, porque en nuestro sector ya existen casos de éxito, de mutualización, que además hacen posible, ¿vale?, que esos ciudadanos tengan esa cobertura sin ningún agravio. Si habláramos, y esto Arcadio seguro que puedes poner tu apunte, pero en Florida, en Luisiana, en Texas, solamente la gente muy rica puede contratar cobertura de tornados y huracanes. Lo que tenemos que pensar también es saber si el seguro debe, en elementos clave y para personas especialmente vulnerables, debe tener filtros de acceso. Y ahí me parece que lo voy a dejar. Carlos Lluch, siempre tan claro, siempre tan incisivo. Está muy bien que pongas todos esos temas sobre la mesa. Si les parece, vamos a abrir el turno de preguntas. Hay unas cuantas, vamos muy mal de tiempo,
pero yo creo que merece la pena por la brillantez de las exposiciones. Mirad, hay una pregunta que nos hacen, dice, podría leerla, pero algo así como, si está prohibido, la leo directamente, si existe una prohibición de que una compañía aseguradora pueda en un momento dado solicitar una prueba genética, ¿no deberían también prohibirse esas preguntas que buscan ese mismo fin? No sé si, Gonzalo, quizás seas tú el más adecuado para contestar. Vale, pues no me permite la cámara tampoco. No Sí, sé, no sé debe por haber qué. una orden por ahí. Sí, no sé por qué está como bloqueada la cámara Bueno, pero yo contesto porque tenemos poco tiempo. Venga, vamos con La ello. contestación es que sí, es decir, y como se ha dicho de forma clarísima en todas las intervenciones, la disposición adicional cuarta como la quinta, lo que están en definitiva, la cuarta habla de discapacidad, con lo cual, vamos a ver, que levante la mano la persona que no tiene algo crónico, de los ciento y pico que estamos aquí. Todos somos enfermos crónicos de algo, lo cual significa, en definitiva, que puede haber un cierto grado de discapacidad. Pero la quinta es que va mucho más allá. Nos habla no solamente de VIH-Sida, sino dice, y otras condiciones de salud. En otras condiciones de salud, todos esos filtros que hemos dicho anteriormente desde el punto de vista legal son aplicables a este caso. Y quería simplemente dejar clara una cuestión, y es que la discriminación por razón de género es igual que la discriminación de la que estamos hablando. Es decir, no podemos diferenciar una de otra, ¿de acuerdo? Como es igual por la raza o por otros motivos. Y entonces la enfermedad es un tipo de discriminación. Con lo cual, si la directiva del 2004, que todos la miramos ojipláticos diciendo, oh, caramba, hay que llevar esto al mundo del seguro, ¿por qué no llevamos al mundo del seguro este tema? Lo teníamos que tener ya. Amigo Emilio, está prohibido. ¿De acuerdo? Bueno, más preguntas. Hay una cierta, no sé si confusión, sobre una cosa que es discriminar y otra hacer el cálculo de riesgos, ¿no? Parece que hay quien dice, ¿por qué no diferenciamos entre una cosa y otra? No sé si es una pregunta para ti. Emilio, cuéntanos. Sí, hola. Sí, gracias. La verdad es que he leído la pregunta del doctor Cid y efectivamente creo que no me parece oportuno responderla. Bueno, por mi parte, yo siempre voy a polemizar un poco con todos vosotros desde el punto de vista actuarial en cuanto a que, obviamente, para nuestro análisis de riesgo tenemos que discriminar, ¿vale? Entonces, ¿hay que discriminar por edad y por sexo? Sí, para saber a qué nos enfrentamos. Es decir, si hacemos un análisis sin tener en cuenta edades, subcarteras en ese sentido, de decir, pues, gente joven, me voy a ir a una línea de negocio un poquito más aséptica en ese sentido, autos. Aséptica en el sentido de que, obviamente, una compañía de seguros que vea que se quiere asegurar un chaval de 25 años que va a conducir como segundo conductor un Porsche Cayenne, vale, bueno, pues ahí yo creo que es un ejemplo bastante ilustrativo de un riesgo relativamente alto, un riesgo muy alto. Yo lo he visto eso, las personas conduciendo con 25 años ese tipo de coche y obviamente pues es peligroso. Aparte de eso, el tema de discriminar también es importante, aparte de todo, el que con nuestra acción de discriminación analítica demos un paso más allá, y eso ya es una opinión personalísima, y es educar. Me pongo, por ejemplo, en el ramo de salud. En el ramo de salud, si yo hago el análisis de, pues eso, personas con determinadas
condiciones de azúcar alto, bueno, en fin, la compañía de seguros tiene que saber que se enfrenta a un riesgo más alto por gente con diabetes, con obesidad, con algún tipo de discapacidad genética, lo que sea, y de alguna manera no solo hacer mi análisis para ganar más dinero o no perder tanto dinero, sino además de transmitir que el riesgo al que yo me enfrento como asegurador es al que el asegurado se enfrenta como persona, el riesgo que humanamente está corriendo una familia que tiene un síndrome de Down. Las compañías de seguros pueden tener mucha información acerca de determinadas patologías y cosas que ocurren durante la vida de un síndrome de Down. Pues esa información que la compañía tiene porque analiza sus riesgos es una información que se puede, de alguna manera, transmitir a los asegurados para educarlos en cómo sobrellevar ciertas situaciones, cómo prevenir. El tema de la prevención sería importantísimo, por ejemplo, en salud, el hecho de saber, discriminando yo en mi base de datos, saber cómo se pueden evitar determinados tipos de situaciones, de perfiles, pero no porque yo quiera evitar el perfil de riesgo, sino porque puedo evitar con la educación del asegurado que ese tipo de perfil prolifere. Es decir, pues, por no comer mucha bollería, etcétera, etcétera. O sea, ya es meterse en campo que ya no es el actuarial, ya no es el campo asegurador, pero es entrar en la parte humana y es donde yo veo también un potencial enorme de la responsabilidad social corporativa. Nos preguntan, muchas gracias Emilio, nos preguntan, y esto es una pregunta que dejo abierta, ¿cuál es el siguiente paso? Es decir, ¿qué hacer, por ejemplo, cuando a uno le rechazan, pues eso, una cobertura? Y nos preguntan también, ¿tienen que decirnos exactamente por qué nos rechazan? ¿Qué os parece? Gonzalo, por ejemplo. Sí, lo tienen que decir. En mi exposición está, perdón, sí, creo que está abierto el micrófono. Sí, adelante. En mi exposición está, tiene que razonar, debería de razonarlo, conforme a la recomendación europea, los motivos de la no aceptación del riesgo. ¿Cuál es el siguiente paso? Es decir, ¿qué le podríamos aconsejar a alguien que en estos momentos se encuentre con ese rechazo? Yo me adelanto, yo lo tengo muy claro. Es decir, hay dos fórmulas que os he dicho donde perfectamente puedo poner el dedo en la llaga y seguro que llega al sitio adecuado la queja. Luego ya veremos cómo la responden. Porque, Patricia, mi pregunta es, si está tan claro que existe esa discriminación, ¿por qué el sector no se mueve? No lo entiendo. Bueno, yo creo que yo lo he anticipado ya antes, ¿no? Yo creo que hay un desconocimiento sobre los derechos de los consumidores y mucha gente que piensa directamente, se conforma, que no puede reclamar. Pero por supuesto que se puede reclamar a la Dirección General de Seguros, como bien sabéis, y luego después en tribunales, como se ha hecho. Yo no quiero aquí promover ahora la litigiosidad, pero muchas veces no queda más remedio para modificar el curso de las cosas. Entonces, si no se está respetando los derechos de una persona que podría ser asegurada, pues habrá que ir a tribunales y pelear el cumplimiento de la ley, no quedará otra. Bueno, está claro que sin promover ningún tipo de acciones litigiosas y demás, la justicia, el acudir a la justicia es un derecho que tiene cualquier ciudadano y que evidentemente no es ninguna venganza ni ninguna cosa extraña. Es decir, que vamos, que está abierto ese cauce, como dices tú, el cauce también ante la administración. Me hacen otra pregunta, por ejemplo, dice, ¿no sería discriminación que un individuo sano pague lo mismo por su seguro de vida también que un diabético mal controlado? Esto ya es muy complejo. ¿Qué os parece? ¿Puedo contestar? Venga, adelante, Carlos. Venga. A ver, lo que dicen la disposición adicional cuarta y la quinta son dos cosas que creo que son fundamentales. La primera es no puedes negarle la contratación. Y la segunda es no puedes cobrarle más. Haciendo un ejemplo tonto, pero que todo el mundo va a entender, hubo un momento, según, yo no soy creyente, pero dicen que en un momento determinado Dios se le aparece a Eva y le dice, de aquel árbol no cojas.
todo lo que quieras, pero de ese árbol no. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Pues que Eva cogió del árbol y aquí ya se genera toda una historia. ¿Vale? Aquí lo que tenemos para la industria del seguro, para el actuario, es háblame de todo lo que tú quieras, pero no me toques ni la discapacidad ni el estado de salud. ¿Vale? En seguros de personas. Por tanto, esas dos cosas, yo entiendo que simplemente por un motivo legal, luego ya podemos entrar a ver si eso está justificado o no, que sería otra cuestión. ¿Vale? Que es al final el planteamiento que hace el actuario, Emilio, que además es amigo y lo quiero mucho, o el que hace la Adela, la consultante. Pero para mí el problema está en que en este momento, con la ley que tenemos, con el artículo 14 de la Constitución, con la Declaración de Derechos Humanos, eso es árbol prohibido. Entonces, simplemente debe desaparecer, debe erradicarse por completo de la relación de negociación de un posible candidato con una compañía de seguros. Y entonces, todo lo demás, además, hay otra cuestión y es el dato tiene que ser pertinente. Por tanto, la compañía de seguros, si no puede utilizarlo, ¿para qué va a recabar ese dato? Y ahí lo dejo. Déjame, muy acertado, déjame que os diga si os parece, nos estamos excediendo ya 8 minutos de nuestro tiempo, seguro que si seguimos hablando no acabamos, el tema da mucho de sí. Déjame unas pequeñas conclusiones. Evidentemente, habéis dicho que hay base legal para que no se produzca discriminación, hay caminos de defensa también más allá de la vía administrativa, consumos, también hablábamos de ley de sociedades, de cumplimiento normativo. El papel del corredor fundamental en el asesoramiento del asegurado, la figura del consumidor vulnerable, el tema espectacular en estos momentos, pero real, de los algoritmos y del Big Data que comentabais, la tendencia o la posibilidad de mutualizar el riesgo, todo el tema de las tablas de mortalidad y al final me quedo con dos ideas. Un comentario de un participante, es decir, dice, soy médico jubilado, Manuel Cid, lo vamos a citar, es presidente de AMES, vengo escuchando este debate desde hace muchos lustros. Yo, de verdad, a ver si de esta forma hemos contribuido un poquito para que sea un inicio de acabar con esta discriminación y me quedo con eso, con la función social del seguro. Quiero agradeceros a todos, por supuesto a José Vicente Soler Gironés, al director general de Economía Sostenible de la Generalitat Valenciana, a Florentino Pastor, a Patricia Suárez, a Gonzalo Iturmendi, a Emilio Fiances, a Carlos Lluc, vuestras brillantes intervenciones y si os parece seguiremos en contacto seguro en otras ocasiones. Muchas gracias a todas. Muchas gracias, Arcadio. Gracias a todos, a seguir trabajando. Adiós, amigos. Un abrazo a todos y gracias. Gracias. A todos los participantes, éxito, más de 90 personas y todavía han aguantado todos hasta el final. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, adiós.